El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Tijuana, es momento de hablar de desarrollo sustentable. En este espacio, que la Canaco, la Cámara de Comercio de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y de Gestión Ambiental, ofrecemos para platicar, para discutir, para reflexionar sobre el desarrollo sustentable, para aproximarnos. Y en eso nos ayudan muchos de nuestros amigos expertos que nos comparten sus experiencias en unos minutos aquí desde la frontera México, Estados Unidos, Baja California, California, en una megalópolis de un ecosistema compartido. Aquí donde más allá de las regulaciones y de las relaciones de gobierno, las comunidades, la población, los vecinos, compartimos un ecosistema, cuencas hidrológicas, cuencas aéreas, en esta megalópolis binacional, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, donde tal vez vivimos unos 25 millones de habitantes. Es un reto para esta población, para esta megaurbe. Gracias a estas plataformas, a esta lección aprendida de la pandemia que nos hizo familiarizarnos, que se hizo utilizar con frecuencia estas plataformas para encontrarnos los que estamos a grandes distancias. Aquí nos hemos encontrado en estas semanas, en estas horas de miércoles por la tarde para hablar de desarrollo sustentable, gente desde Hermosillo, desde Culiacán, de Loreto, de La Paz, de la Ciudad de México, de Matamoros, de Irapuato, de Mexicali. Aquí nos encontramos de diferentes partes de todo el país. Hoy nos va a acompañar un amigo para hablar de bioprocesos ambientales, un experto en estos temas que se encuentra también en alguna parte de la Ciudad de México. Sergio Reba. Sergio Reba es profesor distinguido del Departamento de Procesos y Tecnología de la UAM Coajimalpa. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores en el país. Hasta septiembre del 22 fue director de apoyo a la investigación en la UAM y ahora disfruta de un periodo sabático. Sus temas son los bioprocesos ambientales y los alimentos. Ha ganado varios premios, incluyendo el Premio de Tecnología de la OEA en el 2005 y el Premio Nacional de Ciencias en el campo de la tecnología en el 2010. Con ustedes, me da mucho gracias, agradecido, y le dejo el micrófono a Sergio. Adelante, Sergio. Sí, muchas gracias, José. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. ¿Se ve bien ahí? Ya está completo, adelante. Perfecto. Sí, pues muchas gracias, José Cecilio, por la invitación. Me da mucho gusto estar acá con ustedes y poder compartir el trabajo que hemos estado haciendo en la UAMIS y también pues sobre este tema de los procesos ambientales y la parte de la biotecnología. El objeto de esta... Sí. El objeto de esta plática, pues vas a presentar alguna información sobre cuestiones ambientales que tienen que ver con la biotecnología, o la biotecnología con el medio ambiente, ¿no? Entonces voy a empezar con algo muy general, como esta definición de biotecnología, que es la que está puesta ahí, que es el uso de organismos vivos en sistemas o procesos para fabricar productos útiles. Esto puede incluir células, o subsistemas, grupos de estos, o componentes aislados de la materia viva. Y en estos procesos de biotecnología, lo que nos puede interesar son las células, esas células individuales y bien identificadas, grupos de células, o inclusive cuando esas células pueden estar ordenadas como tejidos. Como un ejemplo, bueno, tendríamos aquí la producción de levadura para
para cervecería o para panificación. Nos puede interesar producir las células para tomar una parte de ellas, como puede ser el uso de generación de enzimas para eventualmente, digamos, tener ayuda para ayudas digestivas en caso de que sea necesario, enzimas para romper carbohidratos, proteínas, grasas. Un producto que fabrican los microorganismos, como puede ser el etanol, el ácido cítrico, hay muchos productos diferentes, o bien utilizar a los organismos para que realicen un proceso que ellas pueden hacer. En este caso, como el caso de tratamiento de aguas, aquí en este caso nos interesa la capacidad que pueden tener una diversidad de organismos, no necesariamente tenemos que saber cuáles son, pero que van a crecer y transformar eventualmente la materia orgánica en materia menos contaminante. La biotecnología tiene varios campos, pero los principales son los 4 que están mencionados ahí, la parte agrícola y alimentos, salud, industrial y medio ambiente y biodiversidad. Hay una tabla ahí, una gráfica sobre cuál es cómo se divide entre estos campos. Es un mercado global de 1.4 billones de dólares, billones latinos, ¿no? Millones de dólares, es un mercado inmenso. Y se puede ver por la gráfica que lo fundamental, o la parte más importante de esto, lo asociado con la salud, las vacunas que tuvimos con la pandemia lo marcan, ¿no? Esto ha cambiado en los últimos 10 años, pasó de un 30 a un 50% aproximadamente. Y el resto de las partes del PAI, la parte de alimentos y agricultura, la parte industrial, la parte ambiental, son otros procesos que tienen que ver con esta biotecnología. ¿Por qué ha sonado desde hace bastante tiempo, mucho tiempo, y sigue sonando como algo importante de futuro? Pues porque ha habido un gran impulso por el desarrollo de la biología molecular, o sea, poder conocer y alterar los genomas de los organismos, pues ha permitido pues avanzar mucho en utilizar estos organismos para hacer productos y procesos. Ahora, aquí hay estas figuras que están acá, un poquito de cómo han evolucionado estos diferentes campos de la biotecnología. La biotecnología agrícola, alimentos y la parte de salud industrial ha avanzado empujado por los desarrollos científicos y tecnológicos que han habido. La ingeniería genética, el CRISPR para poder modificar el genoma, ha hecho que estos puedan avanzar, y lo podemos ver el tiempo que tardó en hacerse una vacuna para el COVID, pues fue debido a que había toda la ciencia por atrás de eso. Sin embargo, para el caso del medio ambiente, a pesar de que hay desarrollos tecnológicos muy interesantes, vamos a ver más adelante, pues básicamente el avance de esto ha sido jalado la legislación. La legislación jala, la legislación impone niveles, impone límites de contaminación, y eso hace que entonces la tecnología mueva para adelante. Hay pocos desarrollos donde la ciencia y tecnología ha impulsado un desarrollo que después haya sido adaptado y si no es de alguna manera impulsado por la legislación. Ahora, ¿por qué es tan importante también? Porque los microorganismos son los principales habitantes de la Tierra. Aquí siempre tenemos ejemplos en un gramo de suelo, podemos tener del orden de decenas de millones hasta miles de millones de microorganismos por gramo de suelo, microorganismos y organismos también mayores, de mayor tamaño. En el agua, en el aire también existen los microorganismos. Y bueno, el ejemplo ahorita más claro ha sido lo que se ha descubierto acerca del microbioma humano. Tenemos en nosotros 10 veces más células de microorganismos que células humanas, con un genoma, ¿sí?, con toda esa información genética que siempre es superior al humano. Nosotros tenemos aproximadamente 22,000 genes y se han encontrado millones de genes diferentes en los microbiomas, no solamente intestinales, sino también de la piel y de otras partes del cuerpo. Se han reportado acerca de 10,000 especies, de las cuales viven asociadas con nosotros, en algo que ahora hay gente que lo llama como el holobioma. Hablando ahora ya en la parte de los problemas ambientales globales, pues, algunos que reconocemos con unas fechas como cuáles son las tendencias. Bueno, el calentamiento global
causado por gas de efecto invernadero. Es un problema cada vez está peor, ¿no? Por eso la fecha para abajo. Otros problemas como lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono por los fluorocarbones o por los, pues bueno, es algo que se ha ido mejorando en la medida que han mejorado los combustibles y se ha reducido por medio de acuerdos con el protocolo de Montreal los gases de los fluorocarbones. Sin embargo, pues seguimos acumulando desechos y desechos tóxicos, aumentando la contaminación en cuerpos de agua y océanos. Eso en términos de lo que está en rojo respecto a contaminantes, pero en verde lo que tiene que ver con lo bio, pues la pérdida de biodiversidad y destrucción, pérdida de los recursos naturales, pues es un asunto que lo estamos viendo constantemente. Y bueno, esta gráfica posiblemente la conozcan ustedes, un estado actual de algunas de las variables de control, digamos, particularmente de las fronteras. Lo podemos ver algunas en donde sí se reconoce a nivel de grupos amplios dentro de la academia, pues que ya estamos en una zona de muy alto riesgo, ¿no? La reducción de la diversidad genética, el consumo de fósforo que se está agotando, de nitrógeno que por un lado se agota y por otro lado pues se está emitiendo con el agua y por el uso extensivo de fertilizantes, se va al mar y tenemos eutroficación en los océanos, los lagos, etc. Algunos otros están en un riesgo creciente, como el cambio de uso de suelo, deforestación, también bueno, el cambio climático, que cada vez estamos sacando más a la zona ya de muy alto riesgo. Y algunas otras que no se conocen, con los nuevos problemas, qué pasa con la acumulación de diferentes contaminantes, con disruptores endócrinos. Estaba a hablar un poco de eso, microplásticos, pesticidas, etcétera, los aerosoles, en fin, nuestro planeta pues está acercando en algunos indicadores ya a niveles de alta peligrosidad, alto riesgo. Algo sobre los microplásticos, como estos emergentes, estos pues se utilizan por una parte en algunos productos de limpieza, algunos productos de belleza, ¿no? Aquí los podemos ver, ¿no? En esos productos que eventualmente sirven para la piel y acaban finalmente en la naturaleza. También por abrasión en términos de la lavado de ropa, por abrasión en el mar, por abrasión en el suelo. Entonces, bueno, estamos viendo esta acumulación de microplásticos que ingresan también en los sistemas, también en los sistemas digestivos de estos organismos, en los ciclos de alimentos, ¿no? Y, bueno, las consecuencias de la acumulación de estos todavía no se conoce con seguridad. Y, bueno, no hay tampoco grandes soluciones a este problema, pues dada la dispersión y también de alguna manera la diversidad de estos microplásticos. No es un contaminante homogéneo, es un contaminante muy variado, muy disperso. Otro contaminantes que se han venido emitiendo y comenzamos a ver las consecuencias de esos disruptores endócrinos, donde pueden venir de medicinas, medicinas con hormonas sintéticas que son excretadas y se encuentran en el agua, algunas drogas, algunos pesticidas, herbicidas, productos de limpieza personales, metales, algunas industrias químicas, estas sustancias que interaccionan con el sistema inmunológico de las células, interfiriendo con las hormonas naturales. Y bueno, un efecto claro de esta acumulación de estos contaminantes, por ejemplo, es esta gráfica aquí muy preocupante, la disminución que hay en la cuenta de esperma en diferentes poblaciones, ¿no? Aquí se pueden ver en 60 años una disminución, no sé, de 120 millones a 40 millones en Estados Unidos, de la cuenta de esperma en humanos. Bueno, cuando tratamos de entrar a la parte de los problemas ambientales, pues
como ejemplo, pero esto es aplicado a cualquier cosa, ¿no? Cuando vemos el problema de la contaminación de aire, vemos que no, que es un problema que se encuentra en múltiples ámbitos, en múltiples escalas en la distancia, cambios en el tiempo. Y aquí simplemente un ejemplo, ¿no? A nivel de una ciudad, pues este tipo de contaminantes, ozono, partículas suspendidas, son responsabilidad de organismos aquí como la SEDEMA en la Ciudad de México, Semarnat. A nivel dentro de las industrias, por ejemplo, el problema de compuestos orgánicos volátiles es un problema de la Secretaría del Trabajo. Y la contaminación adentro de hogares por uso de diferentes combustibles, como compuestos orgánicos volátiles o partículas, también es un problema que lo debería ver la Secretaría de Salud, o igual en hogares y en oficinas con la Secretaría de Trabajo y Servicios Sociales, que deberían, digamos, estar atentos de que estos ambientes se resuelvan. Y bueno, a nivel global, pues con estos contaminantes atmosféricos asociados a los gases de efecto invernadero, pues, ¿quién se va a ocupar? Entonces, cuando hablamos de la contaminación del aire, pues bueno, hay un problema también de dónde lo estamos enfocando. Vamos a entrar ya a la parte que es de esta plática fundamental, la parte de la biotecnología ambiental, la parte de los bioprocesos. Y básicamente, los grandes campos de aplicación son los que están mencionados ahí. Primero, hay grandes aplicaciones de la biotecnología en la bioremediación y tratamiento. Son dos diferentes tipos de acciones. Ahorita voy a explicar un poco de eso, sobre agua, los suelos sólidos y el aire. En la prevención de la contaminación, en términos de la generación de los procesos, insumos y productos, en la detección de moléculas, microorganismos, piezas enzimáticas, y también en la energía, en la generación de fuentes alternativas de energía por medio de la biotecnología, ¿no? Ahora, en términos de la contaminación, pues la relevancia finalmente es que los contaminantes son móviles, ¿no? O sea, vamos a estudiar la contaminación de agua, estar preocupados por eso, pero esta contaminación de agua genera sustancias volátiles, por ejemplo, olores, que luego pueden ser, finalmente, pueden llegar a los seres vivos, ¿no? Estos contaminantes son móviles, o sea, van de una fase para otra, y de esa manera, pues, eventualmente cuando llegan hacia los seres vivos, cuando tienen un efecto, y ahí es cuando realmente lo podemos ver. ¿Cómo? Una cosa, un segundito. ¿Se ve la? Sí. Sí, se ve una parte de la... No la puedo quitar. Estamos viendo un biofiltro de no, sí, pizza. pero no hay una parte de... Es que tengo enfrente una pestaña del Zoom, pero ¿ustedes la están viendo o no? No, estamos viendo la pantalla con tu presentación completa. Ok, perfecto, sí. Déjenme, es que tengo una pestaña del Zoom acá que me está un poco molestando, pero la voy a mover. Bueno, entonces, entre estos temas que mencioné antes, bueno, la biotecnología ayuda con procesos de tratamiento terminal, como mencioné, de tratamiento de corrientes contaminadas que luego son recicladas a la naturaleza, en principio con un efecto nocivo menor que la fuente original. Entonces, plantas de tratamiento de aguas, estas plantas de tratamiento de aguas son tecnologías. La primera patente de planta de tratamiento de aguas es de 1915, o sea, estamos hablando de cosas que ya están perfectamente integradas en el desarrollo tecnológico, ¿no? A todos los niveles. Y en México, pues, tenemos este dato de la OMS, que en realidad a lo mejor es optimista, que solo 40% de la población de México cuenta con aguas que se tratan. En el caso del aire, bueno, hay sistemas biológicos para tratar el aire contaminado. Esta es una planta un equipo que elimina contaminantes del aire, en particular en este caso son compuestos de azufre que huelen a huevo podrido, y esto es un biofiltro, está lleno de bacterias, igual que estos sistemas de tratamiento de aguas. La contaminación en la ciudad pues viola derechos de salud de los mexicanos, y las muertes en exceso por eso pues están bien documentadas en bastantes fuentes.
Eh, Hablando de esta parte de la contaminación, de estos sistemas biológicos que eliminan la contaminación, voy a hablar un poquito sobre los contaminantes, ¿no? En general. O sea, primero pues mencionar que cuando hablamos de la contaminación, pues, todos los contaminantes son en sí diferentes. ¿Y cómo los caracterizamos? Pues bueno, están aquí algunas de sus características. Bueno, primero tenemos que conocer cuál es su toxicidad, la toxicidad directa, que se mide, por ejemplo, por las dosis letales, ese número de dosis letal 50, pero pueden no ser una toxicidad directa, sino tener efectos retardados, o algunos contaminantes que generan mutaciones o teratogénesis en los productos, o cambiar estas actividades como los disruptores endócrinos, como mencioné hace ratito. O sea, la toxicidad, los contaminantes tienen toxicidades diferentes. El efecto es relacionado también con depende también de la concentración y la disponibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Podemos tener un contaminante concentrado, pero poco disponible. Por ejemplo, aceites que son poco solubles, y posiblemente por el hecho de que no son solubles, no vamos a estar directamente expuestos a estos contaminantes. Y bueno, otra característica fundamental y muy importante de los contaminantes es su persistencia. Si son degradables, biodegradables, qué tan persistentes son en la población. Los pesticidas, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? O sea, cuando el pesticida se aplica, pues es un pesticida, pero cuando queda en el suelo ya se vuelve contaminante. ¿Qué sería ideal en términos de la vida de este pesticida? Pues que tuviera una vida suficientemente larga para tener su efecto sobre las plagas que se quieren combatir, pero por otro lado no suficientemente larga para que no se mantenga en la fuerza. Y ahí, bueno, tenemos ejemplos muy claros como el DDT, ¿no? que se mantiene durante largo tiempo. Y finalmente, hasta dónde vamos a tratar, pues depende finalmente del riesgo que implica la presencia de ese contaminante, que de alguna manera definirá hasta qué punto tenemos que tratarlo por alguno de los sistemas, ¿no? ¿Qué hacen los microorganismos microorganismos con los contaminantes? Bueno, los contaminantes pueden estar en alguno de estos medios, el aire, agua o suelo. Hay que considerar que pueden pasar. Por ejemplo, si el contaminante está en el suelo y hay lluvia, puede haber una lixiviación y pasar, en este caso, al agua. Si tiene cierta volatilidad, puede pasar al aire y con esa manera desplazarse a otro lugar, ¿no? Los microorganismos tienen la capacidad de utilizar estos organismos y, bueno, en términos genéricos, lo biotransforman. Tienen la capacidad de usarlo y cambiarlo por otra molécula. Cuando ese cambio implica la transformación a formas más simples, lo llamamos biodegradación, y en su extremo, la biodegradación, cuando los compuestos finales de esto son esos compuestos minerales, lo llamamos la mineralización. O sea, ya no puede haber una mayor degradación de las moléculas cuando están mineralizadas, y aquí hay básicamente dos productos finales, dependiendo si hay oxígeno o si no hay. Si en el caso del oxígeno, todas las moléculas orgánicas acabarán como dióxido de carbono y agua, el azufre como sulfato, el nitrógeno como nitrato. Y en casos anaeróbicos pues sería como metano, metano y CO2, sulfuros y amoníaco. Bueno, aquí un par de ejemplos, como lo mencioné hace ratito, los pesticidas. Bueno, el caso del DDT, el DDT en la naturaleza se va descompusiendo, pero no se descompone hasta la mineralización, sino se van acumulando diferentes intermediarios. Esta molécula del DDT, que tiene ese nombre, bueno, va perdiendo cloros y va formando estos intermediarios de DDE, que esos pueden ser igual de tóxicos que el DDT. Conforme se va degradando, y eso intervienen muchas veces diferentes microorganismos. Unos pueden pasar la molécula de aquí para acá, otros de aquí para acá, y así de esta manera hasta que finalmente se alcanza en un proceso muy lento. El caso del glifosato, ¿no? Que es mucho
actualmente mucha preocupación al caso de eso. Pues bueno, finalmente el glifosato en el suelo, en los suelos, acaba siendo degradado por microorganismos, aunque puede haber la acumulación eventualmente de algún intermediario que puede tener también cierta toxicidad. ¿Bajo qué condiciones va a haber esta biodegradación que estoy mencionando? Pues en un espacio donde puede ser agua o en el suelo, pues lo que va a depender el avance de la degradación, pues dependerá de cuántos de los microorganismos presentes, cuál es su genotipo, o sea, qué genes, qué capacidad tiene para hacerlo, y si esa capacidad para degradar eventualmente los contaminantes la está expresando bajo ciertas condiciones. ¿Cuál es la diversidad de los microorganismos? La diversidad en este caso ayuda eventualmente a la degradación. Y obviamente no solamente esto, sino aparte cuántos hay, si son cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, en los sistemas de tratamiento de aguas, lo que se trata de aumentar la densidad microbiana para hacer los procesos más rápidos. También que esos microorganismos no solamente que están presentes, sino además que hayan condiciones adecuadas para esa población, o sea, que se encuentren bajo condiciones ambientales, por ejemplo, aquí hay algunas temperaturas pH, y bueno, en general los procesos se manejan con unos rangos de temperaturas óptimas, donde no hay actividad o la actividad es muy limitada. Y eso para la temperatura, para el pH o la concentración, en este caso, las concentraciones de los contaminantes y las concentraciones del medio de cultivo. En general, las sociedades de transformación de los contaminantes con los microorganismos suelen ser lentas, y aquí lentas comparadas, digamos, con sistemas físico-químicos. Sin embargo, pues estas se llevan normalmente a temperaturas normales o temperaturas ambientales. En tratamiento de aguas en México, como nos encontramos, hay una gran brecha entre las necesidades de tratamiento y lo que realmente tenemos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales en general son ineficientes, y solamente las últimas plantas han sido diseñadas para remover nitrógeno. Pocas plantas tratan sus lodos, ¿no? Y eso genera lodos residuos peligrosos. Las que no son tratadas se descargan a las aguas superficiales, generando contaminación. Y en el caso de las actividades agrícolas, eso ha provocado pues, errores desde eutroficación hasta degradación en territorio, ¿no? Aparte de los tratamientos, pues otra de las maneras en que la biotecnología puede ayudar, digamos, es en la parte de restauración ambiental. O sea, aquí no se trata, a diferencia de tratamiento previo, en donde tenemos una entrada continua de una generación continua de un medio contaminado, que en este caso, pues, aquí hay un par de ejemplos, como en el caso de la refinería Azcapotzalco, cuando se decidió cerrar, se encontró que el suelo está contaminado, y la biotecnología, la bioremediación, pues es una de las herramientas para poder eliminar o acabar de eliminar pues, los compuestos contaminantes que se quedan adheridos en el suelo, ¿no? Otra manera en donde la biotecnología tiene una ayuda, digamos, en términos de medio ambiente, pues es desarrollando algunos procesos para agregar valor a los desechos, dejando de ser estos desechos, y entonces pueden utilizarse para otra cosa. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, los rastrojos pueden ser ensilados. Ensilados implica pues, agregarle algunas sales y algunas bacterias, y esto preserva el rastrojo, y pues puede ser usado para rumiantes más adelante, ¿no? La parte de los residuos sólidos o líquidos por medio de biodigestor para la generación de gas. Y de hecho, ahora en las plantas de tratamiento de aguas residuales que mencionaba previamente,
Y hay un cambio conceptual de estas, no solamente como plantas de tratamiento de aguas, sino también tratar de recuperar recursos ahí y eventualmente generar algunas cuestiones como nutrientes, energía, por ejemplo, a través de biogás, y aparte del agua, que es su producto. Bueno, y hay una generación de estos residuos, por ejemplo, valorizados, pues es un recurso muy, muy importante. Otra manera de la biotecnología pues, puede favorecer con nuevos materiales y procesos que tengan menor impacto ambiental. ¿Qué implica esto? Menos residuos, desechos, menos recursos materiales, sustituyen sustancias peligrosas y pueden operar bajo cosas más suaves aquí. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, este es una ternera. El cuajo que se usa para cuajar la leche y producir los quesos, originalmente se extraía de la ternera, que era uno de los estómagos de la ternera, y se extraía la enzima y es lo que servía para cuajar la leche. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la alta demanda por productos lácteos, este producto se volvió muy escaso. Y hubieron diferentes procesos donde se pudieron encontrar alternativas. La primera fue buscar algún hongo que pudiera producir una enzima similar a la que produce las terneras para cuajar el hongo. Y de hecho se encontró un producto, unos hongos que producen unas proteasas, enzimas que rompen la proteína. Posteriormente, y por medio de la biología molecular, se insertó el gen de vacuno de la quimiosina, que es el cuajo, que es la enzima principal para hacerlo, en una levadura, y actualmente así se produce por medio de fermentaciones, con pues un costo energético y en recursos mucho más bajo. Aquí hay otro ejemplo en piel, por ejemplo, no el uso de sulfuros, que son sulfuro de sodio, que es muy tóxico, se ha sustituido por cierto tipo de enzimas que toleran condiciones alcalinas muy altas, el uso de bioplásticos que son biodegradables, las enzimas producidas como detergentes. Estas enzimas se han ido mejorando, ya sea mejorando los microorganismos y modificando las enzimas para poder tolerar condiciones de alcalinidad extremas y de temperatura más alta. De manera que estas enzimas irrompen, pues, proteínas, sangre, grasas, carbohidratos, etc. Entonces, esa es una manera. Otra donde se participa con procesos biológicos, pues en la parte de energía, la generación de bioenergías, pueden ser líquidos o gases. Bueno, en este caso el etanol pues, se había estudiado durante mucho tiempo de diferentes generaciones, que decir, ya sea directamente con fuentes de carbono o fuentes de carbono que no se utilizan para otra cosa, biodiesel, butanol. Actualmente ha tenido mucho estudio el hidrógeno, ¿no? Por la preocupación por la descarbonización. Pero el biogás, pues, es un combustible obtenido de fuentes orgánicas que se ha extendido mucho y se utiliza para producción de energía a nivel local. Y la idea, pues bueno, y hay mucho estudio alrededor de esto, es a partir de estas materias primas que vienen siendo de transformación de residuos, pues poder eventualmente generar biorefinerías en lugar de usar las fuentes de petrolíferas, sino fuentes orgánicas, ¿no? Todavía estamos aquí en México pues muy rezagados con respecto a este uso, ¿no? Y finalmente, pues, entre los usos, pues la biotecnología contribuye pudiendo generar sistemas de diagnósticos, ya sea para contaminantes o diferentes especies. Por ejemplo, aquí hay una gráfica respecto al uso de cada vez de biosensores, ¿no? que utilizan como sistema de detección enzimas y que permiten identificar y cuantificar
bueno, con una alta precisión. Bueno, los sistemas para identificación de virus también, pues bueno, fueron desarrollados muy pronto y están basados básicamente en tecnología. ¿Dónde estamos, no? Con esta parte de la biotecnología ambiental? Creo que aquí sí puedo hacer como un resumen, ¿no? Lo que se ha hecho en México en términos de desarrollos, pues ha sido desarrollar no solamente desarrollar la ciencia, pero también la tecnología en aguas, bueno, tanto aeróbico, anaeróbico, mixtos de nitrificación. Hay laboratorios muy reconocidos a nivel mundial que desarrollan tecnologías sobre agua, sobre sólidos, sobre suelos. Hay tecnologías desarrolladas de remediación en el país y aplicadas. En aire y en gases, hemos trabajado algo respecto a esto. Hay laboratorios muy desarrollados sobre tecnologías limpias, detección avanzada, en biotecnología, en identificación, en biología molecular, y tenemos ese recurso. Y también centros de energía renovables. No solamente alta tecnología, sino tecnología apropiada. Creo que en ese sentido los centros de investigación y compañías no han desarrollado tecnologías tanto de tecnología apropiada como de alta tecnología. Una parte la cual en términos de los tratamientos es muy importante es que si bien otras cuestiones como, no sé, las vacunas, por ejemplo, que son las cantidades que se necesitan son tan pequeñas. En el caso del tratamiento de agua, tratamiento de suelos o remediación, esas no son cosas que se pueden exportar y regresar. O sea, no podemos pensar en que podemos exportar nuestra agua para que la trate. Entonces, es importante que esto se tiene que hacer in situ, se tiene que hacer en el país. Y por eso es claro. Y aquí se ha hecho, ¿no? Hay mucha tecnología en ese sentido. ¿Por qué seguir investigando? ¿Y por qué no solamente seguir investigación básica, sino eventualmente desarrollo tecnológico? Porque los límites de tratamiento no están, sentirían sustentados. Y esto va cambiando en la medida que tenemos nueva información. Y no es solamente las concentraciones, ¿no? Sino es cuál es el riesgo, cuál es el riesgo, por ejemplo, del DDT, cuál es el riesgo de tener el glifosato en el suelo, cuál es el riesgo, cómo hablamos de riesgo. Puesto que los recursos son limitados. O sea, finalmente, ¿dónde se van a aplicar los recursos para tratar esos problemas? Pues tendrá que ser en función del riesgo. Y esto, ¿cuáles son hasta dónde llegar? Pues depende, pues eventualmente el riesgo de que esta sustancia persista. Por otro lado, los tratamientos tradicionales pueden mejorarse, ser más eficientes, ser más económicos, y también estos tratamientos tradicionales pueden ser a la vez fuente de energías y nuevos materiales. Tenemos cada vez nuevos contaminantes. Aquí mencioné los microplásticos, también los pesticidas, metales, en fin. Tenemos continuamente la identificación de nuevos contaminantes en nuestros medios, en el agua, en el suelo, en el aire, medicamentos, residuos de medicamentos, etc. Y como mencioné hace ratito, pues tenemos que ser capaces de desarrollar nuestras propias tecnologías y pues soluciones, ¿no? Problemas de arsénico en el agua, en fin, hay una diversidad de problemas ambientales asociados a la salud que debemos ser capaces de enfrentar y eventualmente aportar en términos de conocimientos las soluciones, ¿no? Desde el punto de vista de la academia. Bueno, nada más para determinar algo de lo que actualmente estamos investigando en la UAM. Hemos trabajado mucho tiempo sobre problemas de aire contaminado. Se han desarrollado sistemas de biofiltración para olores, para muchos compuestos, ¿no? Y actualmente, pues, estamos trabajando con bacterias y microalgas, buscando sistemas mixtos para eliminar las emisiones de metano y de CO2, utilizando pues, la capacidad que tienen algunos microorganismos de consumir el metano, pero en ese proceso producen CO2, y la capacidad que tienen las microalgas de utilizar ese CO2
y producir el oxígeno que requieren esos microorganismos metanotróficos. Entonces, pues la idea eventualmente es partir de fuentes de metano, ya sea de biogás o de concentraciones que no son interesantes para la energía, y eventualmente producir proteína y otros productos con cero emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y aquí, pues, aquí la biodiversidad juega un papel muy interesante, por ejemplo, para estos compuestos metanotróficos, o sea, que degradan metano, pues hemos trabajado con algunas bacterias que crecen muy bien en condiciones muy alcalinas, por ejemplo, bacterias del lago Texcoco, o sea, bacterias que crecen bien entre pH 9 y 10, muy, muy alcalinas, cepas puras, a niveles neutros. Recientemente hemos estado trabajando con una bacteria aislada del volcán de Chinchonal, que consume metano en condiciones extremas, ¿no? pH de 2 y una temperatura de 50 grados centígrados. Y por otro lado, pues las algas tienen también una gran diversidad. De hecho, estamos trabajando recientemente, no está puesta en esta tabla, pero con una alga que también aislamos del volcán de Chinchonal, que crece bien en estas condiciones extremas, ¿no? Entonces, ahí, cuando mencioné la tabla de por qué los microorganismos son, digamos, son los mayores habitantes de este mundo, bueno, esa biodiversidad que se encuentra por los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar, ¿no? Son una gran oportunidad para eventualmente enfrentar algunos de esos problemas de acumulación de sustancias que no deseamos, ¿no? ¿Con qué nos quedaríamos, ¿no? Después de esta plática, pues que los desarrollos que presenté, pues digo, sí es importante la biotecnología, pero la biotecnología no solamente el trabajo científico de conocer microorganismos, sino tiene que ser integrado a eso, pues por un lado en la parte científica, con microbiología, biología molecular, etc. Por otra parte, en la parte tecnológica, con la ingeniería por la construcción de equipos, y finalmente con la sociedad para identificación de las necesidades y poder encontrar algunas soluciones, no directamente las soluciones, pero contribuir a las soluciones con los recursos que puedan ser disponibles, ¿no? Hay que mencionar que aquí en el país ya hay una masa crítica científica y tecnológica muy, muy competente. Pues los primeros posgrados aquí surgieron en finales de los 90, ¿no? O sea, y se han egresado mucha gente en estos campos. Desafortunadamente se pierden muchas generaciones por falta de oportunidades de laborales de calidad. O sea, en el caso particular ambiental, pues vemos que la inversión ha sido baja, ¿no? Puede ser de alguna manera por una falta de interés en hacer respetar las leyes, ¿no? Y las normas. Y finalmente, pues, vamos a poder enfrentar esto, o sea, no solamente con la ciencia y tecnología, ¿no? También se necesita capital y la voluntad de resolverlo, pero creo que hay, por lo menos en términos del capital humano, lo suficiente en el país para poder enfrentar las oportunidades y traer lo más interesante de la ciencia global para aplicarla aquí al país. Y con eso, pues, terminaría mi plática. Estoy atento eventualmente, pues, si hay alguna pregunta. Sí, gracias, Sergio, gracias. Mira, te leo un comentario de Alicia Ravelo que nos dice, doctor, los biodigestores son, ¿qué tan efectivos son para tratadores de agua en pequeña escala? Te lo dejo por ahí, pero déjame hacerte unos comentarios generales y tú reaccionas a los que gustes. Primero, me resulta muy atractivo que trabajen con cultivos mixtos, ¿no? En la microbiología tradicional, nos quedamos con que aislar cepas y trabajar con una cepa pura y claro, eso en la naturaleza no está. Estoy seguro, nuestro público también está asombrado de las condiciones de vida de como estas que están sacando del volcán de Chinchonal, ¿no? Los microorganismos son capaces de vivir en condiciones en las que nosotros no, ¿no? Y eso realmente es una lección. Me parece que parte de lo que nos platicas de bioprocesos tiene que ver, de alguna manera, sí, claro, más avanzado, pero con esto que hoy es
como una moda, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y encontramos este tipo de microorganismos. También diría que estos contaminantes emergentes a los que te referías, de alguna manera, de los medicamentos, hormonas, etcétera, que terminan, dicen, el 70% de lo que ingerimos termina en nuestra excreta, en el agua residual, ¿no? Entre orina y excremento del medicamento que consumimos, ¿no? Entonces es una barbaridad lo que estamos aportando de esa manera indirecta. Me gustaría también tu opinión, si en estos procesos para biocombustibles como etanol y eso, qué tan avanzados estamos en las fermentaciones, pero desde celulosa, ¿no? Las últimas desde almidones o azúcares, pues está fácil, ¿no? Pero creo que como la celulosa es el más abundante de nuestra biomasa, podría ser interesante qué tanto avanzamos. También tu opinión sobre la edición genética a la que te referiste hace un momento y la diferencia de la edición genética contra esto que nos atemoriza en ocasiones de organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces creo que también habría que distinguir esa diferencia. A lo mejor, no sé si estoy muy viejo en esto, pero la Escherichia coli o alguna cepa de la Escherichia coli en algún momento o se sigue utilizando, se utilizó para insulina, para producir insulina, y eso dio un brinco gigantesco para tener insulina humana, porque se modificó su genética de manera accesible a muchísimos problemas de la enfermedad que se combate con insulina. También tal vez tu experiencia en esta diferencia de efectividad o de eficiencia entre cultivos fijos inmovilizados, digamos, microorganismos inmovilizados y los cultivos suspendidos, ¿no? Creo que tú tienes experiencia en cosa de biofiltros. Finalmente, también si nos pudieras, este temor, creo, también en el público sobre las supercepas, ¿no? Que se desarrollan en condiciones hospitalarias, ¿no? Y que aguantan y luego puedan ser pues causar un problema ya ves que esto de los antibióticos cada vez más resistentes a los antibióticos, y entonces es un problema también del manejo de microorganismos para diferentes tipos. Con eso, Sergio, te dejaría para que tú nos hagas tus comentarios en los temas que quieras reaccionar, ¿no? Sí, gracias. Pues bueno, creo que es muy interesante, podemos hablar de algunos. Voy a empezar con uno que tú mencionaste, porque los procesos que hablamos acá, procesos de biotecnología ambiental, pues finalmente surgen de la observación de procesos naturales. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo. Las plantas de tratamiento de aguas fueron desarrolladas a partir de la observación de lo que sucede cuando el río corre, ¿no? Se va oxigenando y entonces la contaminación se va disminuyendo, ¿no? Ahora, identificas cuál es el paso que limita ahí, en este caso la falta de oxígeno, entonces se construyen equipos que aceleran el transporte de oxígeno. Lo mismo para suelo, ¿no? El término de la bioremediación, pues sí, si uno deja un suelo ahí contaminado, o sea, a la larga acaban los microorganismos presentes ahí eliminando los contaminantes. Pero si queremos hacerlo rápido, pues tenemos que identificar cuáles son los cuellos de botella, ¿no? Y entonces ya sea suministrar oxígeno, sea suministrar nutrientes, bueno, lo que pasó por ejemplo, con los derrames de petróleo, ¿no? Derramaban el petróleo y agregabas un fertilizante especial que hacía que en conjunto con el contaminante pues, se degradara más rápido. Entonces, finalmente, tenemos que interpretar la naturaleza, leer lo que pasa en la naturaleza y tratar de hacer entonces, transformarlo en procesos que podamos controlar mejor. Y yo creo que ese es el origen de todo eso, ¿no? Pues sí, los consorcios finalmente ya se vuelven una parte de estudio importante. Ahorita podemos conocer mucho más de los consorcios, porque tenemos estudios, lo que llaman el metagenoma, ¿no? Podemos sacar de un consorcio. Antes aislábamos, y ya eso ya no existe. O sea, desde el momento que se reconoció que solamente el 10% de los microorganismos que están ahí los podemos cultivar, pues ya, y salieron estas nuevas métodos, pues, los metagenomas, ¿no? Tomar una muestra de una mezcla de microorganismos y poder determinar pues, todas las especies que están ahí. Eso ya se puede hacer ahorita. Antes era muy caro, ahora cuesta
$200, ¿no? Tampoco es tan caro, ¿no? Ahora, creo que avanzamos mucho en el conocimiento, pero creo que todavía tampoco ahí sabemos muy bien todavía cómo podemos valorizar eso. O sea, no está tan fácil. Ya conocemos mucho más de los consorcios, los sabemos usar mucho mejor, pero todavía falta pues poderles sacar todo el jugo, ¿no? Sí, respecto a la edición de genes, sí se reconoce que es un cambio completamente en el juego de la motilidad de los microorganismos. En el campo ambiental, en el campo que nos movemos, hay un reconocimiento que esto no, o sea, microorganismos que puedan ser eventualmente liberados a la naturaleza no deberían ser modificados, ¿no? por esas técnicas. Entonces, los ambientales normalmente son microorganismos que se van enriqueciendo y se van adaptando a condiciones que tú quieres, pero de una manera simplemente por adaptación natural o de adaptación forzada, pero no modificación genética de estos organismos por el riesgo de efectivamente de la liberación. Sí, el hecho, mencionas también, por otro lado, la parte de las supercepas, ¿no? Los hospitalarios. Bueno, eso es un mecanismo bien reconocido, ¿no? El hecho del abuso del uso de antibióticos, ¿no? Que permite que las cepas puedan eventualmente encontrar la manera de adaptarse a estos antibióticos y poder sobrevivir en su presencia, ¿no? Y hay una parte económica también mucha preocupación también. O sea, la parte económica es que los antibióticos, o sea, estamos ahorita a la búsqueda de antibióticos que realmente sean muy efectivos, que los microorganismos no los conozcan. Y por lo tanto, si queremos que sigan siendo buenos esos antibióticos, debemos restringir su uso lo más posible a casos extremos, ¿no? Sin embargo, eso va a contrapelo de los intereses económicos de las farmacéuticas, ¿no? Que van a querer producir un antibiótico que se va a producir y se va a vender muchísimo. Y por eso no hay incentivos fuertes al desarrollo de antibióticos. O sea, es una no lo mismo que vacunas, ahí sí hay un incentivo económico mucho más fuerte. No, pero bueno, ese es un tema aparte, bueno, y algo quizá no mencioné, hubiera sido interesante mencionarlo ahorita en la parte de los estudios. O sea, el COVID sacó una serie de estudios sobre las aguas usadas, ¿no? Las aguas negras, ¿no? Que se han hecho en muchos lados, sobre qué nos dicen las aguas negras sobre el estado de salud de la población. Por ejemplo, se encontró que cuentas del coronavirus eran altas antes de que se detectara altos números de contagio, ¿no? Y ahorita hay grupos dedicados a análisis de lo que le llaman el viroma, ¿no? O sea, todos los virus que pueden encontrarse de plantas en aguas negras ahorita, previendo cuál va a ser la siguiente pandemia. O sea, creo que esa es una parte interesante, donde la parte diagnóstico con la parte de los recursos de residuos orgánicos se juntan y puede ser muy útil para la sociedad, ¿no? Había otra pregunta en términos de las aguas negras, ¿no? Las aguas negras de pequeña escala, ¿no? Ajá. Sí, el problema de las aguas negras en general es que son relativamente diluidas, ¿no? Son diluidas en nutrientes y por lo tanto generan poco biogás. Las plantas grandes prefieren generar biogás ya sea de los lodos, ¿no? O cuando ya deciden hacerlas con plantas de tratamiento anaeróbica. Y sí, hay un factor de escala importante. Para plantas pequeñas, la parte de digestión anaeróbica, bueno, no sé, habría que definir qué tan pequeña es pequeña, ¿no? Ese es el otro asunto, pero sí, si son demasiado pequeñas, a lo mejor no es muy útil este tipo de plantas, porque hay que considerar que también mucho del metano se va con el agua, ¿no? Ese es otro asunto interesante, ¿no? Pero bueno, podemos platicar con más detalle. Fíjate que nomás para buscar porque sé que tienes cultivos suspendidos,
cultivos inmovilizados. Sí, los cultivos inmovilizados, sí. Sí, bueno, los cultivos queremos inmovilizarlos cuando queremos aumentar la densidad celular, ¿no? O sea, cuando queremos tener más microorganismos en el sistema. En el caso de las plantas de tratamiento de aguas, bueno, después del sistema secundario, pues hay un sedimentador y se regresan los lodos, ¿no? Para aumentar la cantidad. En algunos otros sistemas se usan empaques para poder retener a la biomasa, de manera que tengamos más microorganismos por metro cúbico de aire, de agua, de suelo, etc. Entonces, sí, por otro lado, pues tendrá sus problemas, ¿no? Por ejemplo, oxigenar sistemas donde están sumergidos con células inmovilizadas es complicado. A lo mejor hay que hacer un filtro de escurrimiento, y en ese caso sí se podría hacer. Pero bueno, sí, inmovilizar los microorganismos aumenta la densidad y eso es una parte importante, sobre todo cuando los procesos son lentos, ¿no? Hay que analizar caso por caso, ¿no? Finalmente, nomás para que nos ilustraras, que en esta bioremediación en sitio, porque son de esta escala, etcétera, y me referiría a lo mejor a suelos de estaciones de ferrocarril urbanas abandonados, que hay muchísimos urbanos en el país, tal vez a la minería y seguro a la industria petrolera también. La bioremediación, cuando tienes estos cultivos o estas cepas mixtas, estos consorcios, digamos, como decías, pero que lo vas a aplicar, como son en sitio, lo vas a aplicar con variables que hay algunas variables que no puedes modificar, ¿no? Porque son grandes cantidades, sí, etcétera. Entonces también su efectividad o su velocidad puede ser mucho más, vamos, diferente a la que tenías en condiciones controladas de laboratorio, etcétera, ¿no? Claro. Aquí hay una, yo no lo mencioné, pero creo que es un buen punto ahorita para hacerlo. O sea, los sistemas biológicos, los microorganismos son muy capaces de degradar muchísimas cosas, ¿no? Pero tienen su nicho, tienen su espacio, digamos, entre los procesos de remediación global. Por ejemplo, el caso del suelo contaminado con productos de petróleo, ¿no? Desde a lo mejor de un campo de ferrocarril que quedan residuos de orgánicos, ¿no? De petróleo que están ahí. Si el contaminante está en alta concentración, y aquí en este caso concentración medía a lo mejor más de 30 gramos por kilogramo de suelo o más, los microorganismos van a tardar muchísimo tiempo en degradarlo, ¿no? Y pueden haber otras tecnologías que son mejor, a lo mejor extracción, o sea, con un solvente, ¿no? O a lo mejor inclusive hasta quemar el suelo, incineración, para eliminar ese contaminante. Pero si el contaminante se encuentra en 1 gramo por kilo, 2 gramos por kilo, la extracción es carísima e incineración es imposible. Y los sistemas biológicos pueden tener entonces una opción de hacerlo, porque van a ser muy lentos, pero solamente van a eliminar 2 gramos por cada kilogramo, no 30 o 50. Entonces, lo mismo sucede con tratamiento de aguas. Las aguas, los sistemas biológicos, los sistemas de lodos activados, funcionan cuando las contaminaciones se encuentran en baja concentración. En altas concentraciones los microorganismos no crecen. Y en otros sistemas pueden ser más convenientes sacarlo de otra manera. En cambio, cuando son bajas concentraciones, digamos hasta 10 gramos por litro, en bajas concentraciones los microorganismos van a funcionar muy bien. Esa es la fortaleza que tienen los microorganismos, que funcionan muy bien, donde los otros no funcionan muy bien, que es normalmente cuando las concentraciones son bajas. En concentraciones altas, normalmente hay otros sistemas que pueden ser más efectivos. Son procesos complementarios, pues, ¿no? O previos, ¿no? Por ejemplo, en la planta de tratamiento de aguas, ¿no? ¿Cuál es el primer paso de la planta de tratamiento de aguas? La sedimentación del material suspendido, ¿no? Los microorganismos podrían degradar, no sé, podrían degradar pedazos de carne, ¿no? Podrían hacerlo, pero es mucho más sencillo de sedimentarlo, ¿no? Y esas partículas, los microorganismos sí pueden degradarlas, ¿no? Pero el otro sistema, el físico, es mucho mejor, mucho más eficiente. Claro. Pero ya cuando es material que está soluble, ¿no?
¿cómo lo eliminas? ¿No? Digamos, si fuera soluble en muy alta concentración, a lo mejor es más fácil eliminarlo de otra manera. Por eso los sistemas biológicos son muy, muy eficientes, pero en bajas concentraciones. Y esa es su fortaleza, ese es su espacio, ¿no? Gracias Sergio, muchas gracias. Gracias a Sergio Herrera por acompañarnos en esta sesión del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable que cada miércoles la Canaco y el SIGA ofrecemos para pensar y reflexionar sobre el desarrollo sustentable. Sergio, gracias, un saludo Gracias. y un abrazo Gracias. hasta la Ciudad de México y a quienes nos acompañaron aquí. Recuerden que los esperamos el próximo miércoles aquí en una nueva edición del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Recuerden que los miércoles es para platicar sobre desarrollo sustentable. Muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen tiempo, ¿eh? Bueno. Gracias. Gracias.